Estamos en la 1:33 exactamente, y llegado este momento sí que vamos a pedirles a ustedes permiso, a nuestros oyentes, por aquello de que no suele ser habitual que hablemos de nosotros mismos así abiertamente, y no lo hacemos habitualmente, pero nos van a permitir que una vez, al cabo del tanto, podamos mirar las entrañas de la radio, mirar esa vocación de servicio, mirar la intención y las ganas de ser útiles. Y esta mañana les presentamos, ya les habíamos dicho a las 12:30 que lo íbamos a hacer, el resultado de casi más de 2 años y medio de colaboración con Araceli Vega, que está con nosotros, por supuesto, de colaboración, decíamos antes, siempre centrada en la utilidad, en tratar de que sirva para algo, mostrando a los padres, a las familias, cómo enseñar a sus hijos a ser tolerantes, a ser valientes, a ser responsables, pacientes, a tener empatía, fortaleza de carácter, etcétera, etcétera. Y de esta manera, y enseguida nos saludamos, Araceli, nace Quiero que mi hijo sea feliz, que es un libro práctico, claro, con sugerencias para fomentar esto que estamos mencionando, valores esenciales que les van a ayudar a ser más felices y luego que sean buena gente, que es lo que todos queremos. Bienvenida, Araceli. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Tenemos un bonito proyecto entre las manos y queríamos, llevamos ya muchos días diciendo ¿y cuándo vamos a contárselo a nuestros oyentes? Bueno, pues hoy, precisamente hoy, porque este jueves ve la luz en la Casa del Libro del Centro Comercial Alcalá Magna, a partir de las 7 en punto de la tarde, este práctico libro, yo creo que es esa la intención que habíamos planteado, y que es como un brazo, es como la extensión del cuerpo central que es este espacio que hacemos habitualmente contigo, en Valores de Niños y Grandes, Araceli. Sí, sin duda. O sea, ese sentido de servicio que hemos querido transmitir en los programas, pues bueno, para darle a los padres sugerencias en todos los temas de educación en valores. Y había cosas que en los programas nosotros habitualmente no podemos abordar, pues por falta de tiempo. Entonces decidimos hacer este libro y es como un desarrollo más ampliado de esos guiones, de todo lo que hemos contado aquí. Y les vamos a contar un secreto a nuestros oyentes. Cuando hacemos este tipo de secciones, es verdad que tratamos de condensar y tú para eso además, Araceli, lo clavas, condensamos los programas, exactamente la temática, planteamos el tema, siempre echamos mano de estudios de científicos, de frases clave y después con ejemplos prácticos. Madres, padres, cómo orientar el comportamiento de nuestros hijos si sucede esto, si sucede lo otro, pero es que no nos daba tiempo. Es verdad que podían salir de cada sección pues 4 o 5 diferentes. Sí, sin duda. De hecho, a veces nos ha ocurrido que hemos documentado mucho y después hemos tenido que reducir a 3 hojitas solo. Claro. Y había muchas más vimos hojas. Exactamente, que había mucho material, buenas sugerencias, porque si queremos dejar clara una impresión, Araceli, yo creo que en esto estamos desde el principio completamente de acuerdo, como en todo, es en que tenía que ser un libro a modo de, bueno, pues de sugerencia, de catálogo, de sugerencias, de consejos prácticos. Un libro así un poco de consulta. No un manual para padres. No, porque un manual para padres es algo muy serio. Los padres tienen que ir aprendiéndolo, ¿no? Eso es la propia vivencia de cada uno. Pero la idea que nosotros queríamos era un poco consultar. Pues muchas veces cuando un padre se le plantea un problema, pues por ejemplo ha tenido un problema su hijo en el colegio o en otra situación de la vida y quiere buscar algún tipo de inspiración o de idea, realmente quien lo va a llevar a cabo es el padre, no es que nosotros le vayamos a dar una solución. Pero como en todas las cosas de la vida, viene ahí una sugerencia y uno dice, pues entonces podría a lo mejor hacer esto. Entonces hemos querido hacer un diseño del libro, una estructura donde los padres puedan entrar fácilmente a ver esto y digan, voy a ver el capítulo de tal. Y cada capítulo además tiene secciones muy estructuradas para que puedan verlo rápidamente. Con apartados, luego entraremos, pero solamente para ir haciendo un poquito de aperitivo de boca, con apartados específicos de situaciones muy, muy habituales, de determinados comportamientos de niños, de qué es lo conveniente, qué no es lo conveniente, en función sobre todo, y siempre hablando de esos principios éticos, de esos valores esenciales en la educación de los niños. Eso es lo que hemos querido hacer, y también el poder adentrarnos y profundizar pues en 2 líneas, una la línea tradicional pedagógica que se ha estado estudiando durante décadas, y también las líneas modernas que se están planteando de pedagogía y adaptadas a nuestros tiempos. Nuestros oyentes seguramente muchos de ellos ya han oído hablar de la inteligencia emocional, de las inteligencias múltiples. Por ejemplo,
bueno, esto está contemplado en el libro. De hecho, la inteligencia emocional es como un hilo conductor a lo largo de todo el libro, es como un sustento de todo lo que estamos planteando de valores. Y después, bueno, hay, digamos que el hecho principal sobre el que descansa el libro es la psicología positiva de Martin Seligman. A mí me encanta, desde la primera vez que leí sobre la psicología positiva me encantó porque enlazaba perfectamente con este trabajo de educación en valores, de destacar las fortalezas, es decir, lo bueno que nuestro hijo tiene, todo aquello que puede hacer que él manifieste pues la singularidad y a la vez la excelencia y que cualquier niño puede tener, o cualquier persona, por supuesto. De hecho, hay algo que nos va a llamar la atención a todos en cuanto empecemos a hojear las páginas de Quiero que mi hijo sea feliz, y es especialmente el hecho de que no partimos de conductas que haya que corregir, de situaciones difíciles, delicadas, por donde partir, como, bueno, pues provocar una conducta determinada, una reacción determinada en el niño. Todo lo contrario, se trata siempre desde ese pensamiento positivo de hacer que los niños tengan más fortalezas en sí mismas, que sepan gestionar sus emociones y que sean más fuertes. Eso es, esa es la idea, porque realmente lo que ocurre con un niño es que cuando a un niño le señalamos algo, sus mentes son muy permeables y también sus sentimientos, sus emociones son muy permeables. Entonces lo que ocurre es que el niño, si le destacamos lo negativo, se va a quedar con lo negativo. Entonces el principio de la psicología positiva aplicado a la educación es fantástico, porque ¿qué es lo que hacemos? En ese proceso de creación, de desarrollo de un niño, lo que al nosotros destacarle la parte más positiva, eso es lo que va a aumentar. Que no quiere decir que nosotros no tengamos que abordar los problemas y que miremos a otro lado con respecto a los problemas. Para nada, en absoluto. Solamente que trabajamos de una manera, digamos, como más constructiva. Y es que vamos a ver aquello en lo que nuestro hijo es fuerte, vamos a destacarlo, y lo otro, en lo que es más débil, vamos a ver cómo podemos otra vez desarrollar, elevar, subir esas capacidades, las señalamos. De hecho, por ejemplo, en el libro hay puntos donde tratamos de manera muy estructurada cómo abordar errores con un niño cuando ha cometido un error, cuando tiene un tipo de actuación que es distorsionante o lo que sea. Entonces, hay pasos muy específicos. Y errores en la perspectiva de los padres también, determinadas frases hechas que utilizamos siempre con nuestros niños y que a lo mejor no les están haciendo ningún bien. Esto todo lo abordamos aquí. Cuando hablamos de valores, y además hablamos de Quiero que mi hijo sea feliz, que es este libro que tenemos en nuestras manos, que ve la luz enseguida, pasado mañana, hablamos de la extensión de estos programas que venimos haciendo ya desde la primavera de 2013, poco a poco, lentamente, tratando de ver cómo reforzar, por ejemplo, la perseverancia en los niños, la autoestima, eso es esencial, la responsabilidad, el respeto. Ahora que estamos siempre hechos un mar de dudas, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, que parece que se pierden esos valores de siempre? Bueno, pues esto es una herramienta que yo creo que nos ayuda en la enseñanza de nuestros hijos por ese camino. Totalmente. También tratamos, pues por ejemplo, valores para afrontar situaciones que desafortunadamente se hacen muy cotidianas, pues por ejemplo, una separación de los padres o problemas que hay en el ámbito escolar. Dificultades escolares. Sí. O, por ejemplo, cómo poner los límites, que a veces los padres dicen, bueno, sí, poner los límites, pero no somos capaces o no creo que eso sea bueno. Incluso puede plantear un padre. Explicamos por qué. Y, por ejemplo, en cada una de las cosas que explicamos también refrendamos con estudios pues de psicología, estudios científicos, análisis incluso de prestigiosas universidades. Sí. Hemos hecho un rastreo importante para todo aquello que estamos diciendo que realmente esté demostrado de algún modo. Y pues bueno, también planteamos cosas como existen los padres ideales y qué sería un padre ideal, porque cuando uno tiene un hijo siempre quiere llegar a ese punto y la mayor parte de las veces cree que no está haciendo lo suficiente, o incluso si es que se lo plantea. Entonces todo este tipo de cuestiones las abordamos. Cuando nace este libro, que decimos que es el resultado prácticamente innato, natural de estos programas que venimos haciendo, Araceli, se plantea siempre el cómo titularlo, ¿verdad? Sí.
en cómo encabezarlo. Y creo que fue una de las cosas más rápidas, en el sentido de que nació justo de la propia idea del programa y de la sección. Todo el mundo quiere que su hijo sea feliz. Exacto. ¿Tú qué quieres para tu hijo? Exacto. La respuesta más inmediata. Yo lo primero, que sea feliz. Luego ya. Pero eso no siempre es sencillo, y es verdad que el proceso educativo que les vamos a contar a nuestros oyentes, que son padres y madres, con lo cual es verdad que sí, aquí sí que se engloban pautas para que no sea el más listo de la clase, ni sea el más inteligente en el sentido de académicamente, sino que sea un niño feliz. Eso es. Que ya con eso llevamos ya ganado mucho, Araceli. Sí, y entonces ahí el fundamento es que hay una serie de valores básicos, una serie de principios muy básicos que los niños tienen que recibir, aprender o incluso desarrollar. A veces nuestra labor es simplemente de motivar que eso salga, porque por lo menos yo siempre pienso que los niños de entrada, cuando los miramos, hay tantas cosas buenas en ellos. Si miras atentamente a un niño pequeñito, ves todavía esa capacidad, esa inocencia, capacidad de vivir la vida de manera muy fresca. Entonces, a veces el punto está en qué puedo yo hacer, porque eso es lo que es la educación, para que esa frescura, esa capacidad de vida se siga manteniendo a lo largo de los años y el niño realmente pueda ser feliz. O sea, manifestar esa felicidad que le vemos a los 2 años, al año, y cuando tiene 7, cuando tiene 12, y que, por supuesto, se proyecte como un adulto feliz o equilibrado. Una de las realizado. Carencias que vemos y que transmiten ahora mismo mucho los padres en las escuelas de padres, que por fortuna existen muchas, y hacen una labor estupendísima desde los colegios o desde otras instituciones, es el enseñar a nuestros hijos a cómo gestionar sus emociones, que yo creo que eso es una cuestión pendiente que tenemos desde hace tiempo. Sí. Claro, en el pasado la inteligencia se medía en términos de pues cociente intelectual, en términos de capacidades de resolución de conocimientos. Afortunadamente ahora nuestra sociedad empieza a plantearse que la inteligencia tiene que mover otros parámetros, como son poder manejar las emociones. Incluso muchos proyectos en las empresas pueden irse al traste simplemente porque las emociones no están gestionadas de manera adecuada, los sentimientos. Entonces nosotros somos personas. Una persona está compuesta de sus pensamientos, pero también de sus emociones. No es que vaya por un lado una cosa y la otra. Entonces, cuanto antes los niños aprendan eso, porque los niños son muy espontáneos y ellos expresan sus emociones. Muchas veces como padres, pues lo que queremos es que si tiene una rabieta se calle, o que si está triste deje de estar triste y esté contento, y eso no es de la noche a la mañana. Entonces, la inteligencia emocional es fundamental para que el niño pueda desarrollarse, aprender a reconocer las emociones que está teniendo, los sentimientos que van aparejados con sus acciones, con sus pensamientos. A tener confianza en sí mismo, por tanto también con los demás, a socializar de otra manera. Eso es. Y cómo aplicar esas emociones que van aparejadas, que están directamente unidas muchas veces con los valores de los que estamos hablando aquí. En la inteligencia emocional se le llaman fortalezas internas. Entonces, cómo unir todo eso, por ejemplo, la creatividad con si hay una emoción como pues falta de seguridad en sí mismo, porque hay una creencia de que uno no vale, la creatividad no sale. Pues es tan simple como eso. Entonces, todos estos detalles, estos datos, los estamos manejando en el libro. Quiero que mi hijo sea feliz, editorial CIMS, que ve la luz este próximo jueves a las 7 de la tarde, todo el mundo invitado en la Casa del Libro del Centro Comercial Alcalá Magna, para ir desentrañando poco a poco esta herramienta que hemos querido que sea práctica, que sea útil. ¿Cómo está estructurada? Sí, hay 3 secciones en el libro. Entonces hay una primera parte que le hemos llamado Sembrar semillas, y ahí estamos reflexionando sobre 10 valores fundamentales, los que tú has nombrado básicamente. Entonces hay una parte donde definimos el valor, pues para saber claramente de qué hablamos. Y después hay una aplicación concreta, cómo aplicar ese valor de manera concreta a la educación. Más tarde vamos ya viendo como directrices específicas y prácticas, pues detalles concretos ya del valor, pues por ejemplo
autoestima y televisión, por contar algo como esto, ¿no? Hay un apartado que explica de un estudio pues que se ha hecho en Estados Unidos de cómo ver mucho la televisión reduce la autoestima en los adolescentes y en los niños, y lo explican, y además hay estadísticas incluso hechas sobre esto. Después ya hay una conexión con el valor del valor con la investigación científica. Pues hay un experimento que es muy conocido, el de las nubes de azúcar, que ponen a los niños dulces de nubes de azúcar delante de ellos y le dicen, tienes que esperar un ratito para comértelas. Si te esperas, pues tendrás otra de premio. Si no puedes esperar, no hay problema. Tú das a este timbre y venimos. Entonces hay vídeos. Esto es un experimento que se hizo en los años 70 y bueno, hay vídeos de qué hacen los niños y hay después estudios sobre todo esto. Algunos se lo comen. Las reacciones y los comportamientos Exacto, precisamente exacto. ante esa situación específica. Sí. Entonces hay explicaciones de experimentos científicos o niños que hacen los famosos concursos de letreo en Estados Unidos, pues por ejemplo, qué influencia tiene eso en la perseverancia, en el esfuerzo. Todo esto lo hemos ido recogiendo, ¿no? Esa es la parte que hay. Y después hay una sección al final que siempre incluimos, que es de citas de personajes célebres o personas que de algún modo han dicho algo que nos puede inspirar con respecto al valor que estamos tratando. Vamos con las bombillas. A mí me gustan mucho las bombillas. ¿Qué son las bombillas? Bueno, pues es un pequeño apartado que viene en cada uno de los capítulos del libro, en cada uno de esos valores. Si hablamos de que es un libro práctico, aquí tenemos, bueno, la plasmación precisamente de lo que estamos diciendo. Sí, tan simple, o sea, la bombilla es ideas. Pues, por ejemplo, los niños están viendo una película, entonces si queremos que aprendan la empatía, paramos la película, o cuando hemos acabado y le preguntamos, oye, ¿qué te parece que sentía aquel personaje que hizo esto? Entonces los niños aprenden a averiguar sentimientos de las otras personas, aprenden a desarrollar el valor de la empatía, que no es una cosa que de entrada a un niño con su egocentrismo sea capaz de aprender, ¿no? Y después, bueno, eso es en la primera parte. Las bombillas, por cierto, están en todo el libro, o sea, no solamente en una parte. Y después tenemos una sección segunda que es la de esos de valores, digamos, SOS de valores, pues lo que hemos dicho antes. Hay una separación. Situaciones específicas que se dan, que están al cabo de la calle. Sí. ¿Cómo los abordamos? Eso es. Siempre entonces, con los niños de por medio. Esto es, tomamos la referencia de los valores, la base de los valores. Cómo pueden ellos, un padre que acaba de recibir pues una noticia de que ha pasado algo en el colegio y que ve que esa situación se está repitiendo. Pues bueno, ahí hay un capítulo que lo trata. O, por ejemplo, padres que tienen niños con lo que llamamos hoy en día hiperactividad o ya cosas más graves, ¿no? Cuando se produce en el seno de la familia un acontecimiento que les marca especialmente, o la pérdida de un ser querido. Sí, este tipo de cosas, pues tenemos capítulos donde hablamos de cómo abordarlo desde los valores. Y después la última parte, que es ya sobre reflexiones para el presente y el futuro. Digamos, esta parte es como una recogida. O sea, cuando un padre o una madre quiere volver a ver el resumen del libro, resumimos ahí muchas cosas. En cuadros, además, lo ponemos, o sea, de manera que sea muy práctica, muy plástica, que lo puedan tener aplicable para el día a día. Y que podamos de manera recurrente volver otra vez al libro. Hoy ojeo esto que me apetece, esto del respeto que hoy creo que el crío se lo ha saltado un poco a la torera. Esto es. Y si dentro de 3 días necesito volver a echar mano, vamos a ver qué pasa con lo de la autoconfianza, cuando también, bueno, pues parece que hay que reforzarlo un poquitín. Sí, hay, por ejemplo, en esta última parte tratamos el tema de los límites y, pues bueno, cómo poner límites, cuándo es conveniente, por qué es necesario. O lo que he dicho antes, el tema de los padres ideales, bueno, pues ante las relaciones padres e hijos, esa es la parte como un global, ¿no? Entonces, es como una reflexión. Incluso hay un capítulo de el futuro de mi hijo. Algo como esto, ¿no? Que cuando pensamos el futuro de mi hijo, hay muchas cosas que surgen ahí, pues toda una reflexión con todas estas perspectivas. Pues ahí está, así ha nacido este Quiero que mi hijo sea feliz, de Editorial Thems, escrito por Araceli Vega, que es la continuación de estos programas que les brindamos, Valores de Niños y Grandes, aquí en Onda Cero, pues ya desde el año 2013, que tenemos siempre la certeza de que tienen evidentemente el eco que queremos y
es que sean eso, prácticos, útiles. Creíamos que era necesario abordar también, bueno, pues es verdad que ha habido otros medios de comunicación, Araceli, que se han hecho eco y que tienen sus propias secciones, a modo de escuela de padres, pero no era esa nuestra pretensión. No, nosotros no buscábamos la idea de una escuela de padres, buscábamos más bien la idea de dar orientaciones, sugerencias desde este punto de los valores, porque sobre todo nos interesaba el tema de los valores porque los padres a menudo se han quejado, por lo menos yo les he escuchado esta queja, bueno, es que ahora hay menos valores, o parece que hay menos valores porque hay mucha información, hay dificultad para seleccionar de entre toda esa información qué es lo más adecuado. Y entonces sí que es cierto que desde el punto de vista de la psicología se veía que esos valores eran pilares fundamentales sobre los que construir. Entonces hablábamos sobre eso, no es la pretensión en ningún momento hacer una escuela de padres, porque a mí personalmente me parece muy pretencioso desde aquí. Entonces nuestra idea es más esa, la de sugerir, inspirar. En fin, esperamos que lo hayamos logrado. Apelar a esa capacidad educativa de los padres. Bueno, pues verá la luz pasado mañana, este jueves. Y quiero añadir una cosa, que estará nuestra amiga Marta, a la que ustedes oyen todos los días. Estaremos todos. Así que la podrán ver también. Y estaremos también parte del equipo de la emisora, con el que, por cierto, aprovecho para decir que estoy encantada de venir a colaborar cada día aquí y cada mes. Es un gusto, les digo a ustedes que es un equipo muy humano y encantador. Araceli, pues este es casi nuestro hijo. Este es casi, bueno, pues de hecho yo creo que fue surgiendo espontáneamente, ¿verdad? Sí. La posibilidad de que después de la realización de los programas dijéramos, y esto se nos va a quedar ahí en el aire, es verdad que están los podcasts. Después de cada programa, cualquiera de ustedes puede descargarse el programa y volver a escucharlo y ver, pues puedo coger esta y otra indicación, esta sugerencia y este otro consejo. Pero yo creo que venía bien y la editorial Themes lo ha hecho posible. Sí, algunos profesores incluso me han tener esta herramienta porque hayamos hecho esto. Me han dicho, esto es lo que faltaba, echaba de menos que hicierais esto para completar. A modo de consulta también, por ejemplo, no solamente para padres, que es evidente, sino también para profesionales de la educación. Exacto, los profesionales de la educación tienen un recurso al que remitir a los padres. Ese es el punto que ellos transmiten. Y eso es donde nos agradecen el trabajo, porque en algunos colegios ha habido personas del departamento de orientación que le han dicho, pues puedes escuchar este programa, a lo mejor te puede dar alguna idea. Es más que nada porque nuestro trabajo refrenda al que ellos hacen, apoya y les permite a los padres tener otras referencias que no son solo la charla que reciben o la sugerencia o lo que sea del profesional. Araceli, muchas gracias. Un placer. Y a nuestra audiencia también, porque nos han permitido en estos minutos hablar un poco de nosotros mismos, que ya decimos que no solemos hacerlo, no es lo habitual, pero bueno, este es un libro que hemos hecho y que ha elaborado Araceli Vega con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, siempre desde el punto de vista de profesional, de docente y de madre. Sí, sobre todo de madre, sabiendo las necesidades que tenemos los padres. Bueno, pues que sea útil para todos ustedes, ese es nuestro propósito. Aquí está quiero que mi hijo sea feliz para todos ustedes. Araceli, gracias. Muchas gracias a vosotros. A ti por tu visita una vez más. Hasta pronto.